¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sana Distancia con César Hernández para el 7 de Chiapas. A un año y cachito de pandemia, hay información nueva con respecto a las vacunas, con respecto al contagio, a las medidas de prevención. Y hoy se sabe que hay medidas que debemos seguir siguiendo, pero hay otras que definitivamente no, que ya no aplican. Y por eso invité a Jessica Lakshmi. Ella se le conoce en redes sociales como la Kishimishi y se dedica a la divulgación científica, a la creación de contenidos en redes sociales. Tiene un muy buen número de seguidores en sus redes y por eso decidí invitarla. Le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación, así es que vamos a saludarla. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo te va? Caminando, el tipo de casa que tuve. El amor es la llave que abre todo. ¿Por qué no está Lisa ahí? Lisa tiene que estar ahí. En el mundo de las empresas existimos para comprar algo por internet. Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Aquí estamos felices de que hayas aceptado la invitación. Muchas gracias. Jessica, eres famosa, has tenido mucho éxito con tus redes sociales, lo cual me da gusto, te felicito, pero hay otra razón por la cual también quiero felicitarte, y es que además de aportarle lo que todo mundo le aporta a TikTok, a Instagram, etcétera, tú también le pones un contenido de valor muy útil para todo mundo, sobre todo ahora en esta famosa pandemia. ¿Qué carrera estudiaste, Jessica? Muchas gracias por estos comentarios. Yo soy químico farmacobiólogo de la UNAM y tengo una maestría en ciencias químico-biológicas del Politécnico y pronto espero el doctorado. Oye, estás bien preparada, o sea, la información que compartes, además de que vienen de una fuente de una persona bien preparada, algo que me gusta mucho de ver de tus contenidos es que siempre todo lo que comentas, toda la información que compartes, siempre viene bien sustentada de estudios científicos, de resultados de análisis, de investigación científica, y eso, además de darte credibilidad, al que te ve le da mucha seguridad de tomar las decisiones correctas, no nada más para protegerse contra la COVID, sino de sus orígenes, las vacunas, etcétera. ¿Cuál es el sentir de la gente que te comenta en tus contenidos? ¿Qué te dice la gente? Afortunadamente recibo muy buenos comentarios, la gente, ay gatito, la gente Hola, se gatito. siente muy tranquila. Me dicen que pues gracias a mi contenido decidieron vacunarse o vacunar a algún familiar, que están más tranquilos, saben mejor si hay que limpiar, no hay que limpiar, que les ha ayudado a calmar su ansiedad. Y eso es más que nada lo que me da mucho gusto, era el objetivo de empezar a compartir contenido, que la gente resolviera sus dudas, porque yo vi muchas dudas por ahí y dije, bueno, tal vez les pueda ayudar. Y sabes también que vale mucho la pena resaltar, Jessica. A Jessica la encuentran en redes sociales como la Kishimishi, es así, ¿verdad? Sí. Ella se llama Jessica Lakshmi. Sí, Jessica Lakshmi. Pero en sus redes sociales la encuentran como la Kishimishi, ahí lo vamos a poner en los comentarios o en la descripción de este video. Pero otra cosa que me llama la atención y me gustaría resaltar aquí contigo es que me gusta ver que la gente discute en los comentarios que escriben en tus contenidos. O sea, también siento que falta discutir y aprender a discutir. Y hablo de la discusión real, de la discusión inteligente, no del clásico hater que nada más se le hace entretenido y llevar la contra y punto, ¿no? Eso está bien, está válido y es algo con lo que todos los que hacen contenidos saben convivir ya. Pero yo hablo de la otra discusión donde la gente dice, oye, yo tengo esta duda, y antes de que tú le respondas, el otro le escribe, mira, lo que pasa es que Jessica compartió este estudio y se comparten la información, los estudios, Sí. los PDFs, y eso está padrísimo, ¿no? Sí, eso es muy valioso. Demuestra que pues la gente antes no se acercaba tanto a la ciencia. Creo que eso es algo que pasó en esta pandemia, que todo el mundo volteó a ver, tanto de buena como de mala manera, ¿no? A cuestionar todo y eso está bien. Yo soy súper fan de que todo lo tenemos que cuestionar y tenemos que cuestionar a las personas y que la evidencia es lo más importante de todo, ¿no? Y ahora la gente está volteando mucho a ver a la ciencia y afortunadamente mucha gente se está informando correctamente y pueden ayudarse unos a otros, que eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que estamos juntos en esto y tenemos que ayudarnos porque si no, no vamos a salir. Oye, y yo ahorita que te escucho hablar y se me ocurre pensar, ¿quién eras o cuál era tu expectativa, al menos en materia de comunicación, tu vida, ¿no? Porque antes de la pandemia, pues, seamos francos, no estaban en el foco los estudiosos, los científicos, los médicos,
los únicos que estaban en el foco eran los artistas, los cantantes, los que enseñaban el bikini o el gimnasio. Esa era la gente que estaba en el foco. Hoy día ha crecido bastante esa exposición para los científicos, médicos, etcétera. Y me da mucho gusto que varios de ellos sean jóvenes como tú. No te voy a preguntar tu edad, pero eres bastante No te preocupes, joven. no tengo problema. Yo tengo 30 años, ya estoy terminando el doctorado, como les comentaba, y ya llevo tiempo trabajando. Eso también es algo de lo que comentabas, que quién estaba en el foco. También es un poco nuestra culpa de los científicos, los médicos, porque no se nos educa para hacer divulgación. Hacemos mucha difusión de la ciencia entre nosotros, ¿no? Muchos congresos, charlas todo el tiempo, eso sí se hace porque así se comunica también de gran manera la ciencia, pero no se nos educa para hacer difusión y ya vimos que es muy importante porque la gente no se acerca por miedo, ¿no? Por pensar también que es complicada, que es algo misterioso, ¿no? Y pues no, la cosa es también enseñarles que no es así. Creo que ahí es donde le diste al clavo, Jessica, porque antes de la pandemia, no sé si estés de acuerdo conmigo, yo estoy muy lejos de ser científico, mi rollo es otro, pero sí alcanzo a identificar, porque me gusta observar, que la divulgación científica era, tú mencionaste una palabra muy importante y yo tengo otra, era complicada y era aburrida. Y de repente viene gente como tú, joven, con talento para comunicarse, con un lenguaje muy propio, muy coloquial, pero científico, un lenguaje científico, un lenguaje exacto, pero al mismo tiempo entretenido, que eso hace que los que tenían el foco en otra cosa lo redirijan hacia gente como tú que divulga la ciencia muy al estilo tuyo y como unos cuantos que andan por ahí jóvenes que están haciéndolo de esta manera. A lo mejor, por lo que dices hace ratito, tiene que ver con que a los científicos no se les entrena en materia de comunicación, ¿no? Sí, no estamos acostumbrados a hacer divulgación y sí había muchos proyectos de divulgación muy buenos, pero suelen ser como de temas más, pues generales, ¿no? De ciencia básica, lo cual está muy bien, pero también la gente no se acerca, no suele tener o no solía tener mucho interés. Tal vez las formas estaban muy acotadas, ¿no? Para un tipo de público extremadamente científico. No, pues no sé, sí había como, por ejemplo, para niños hay mucho, ¿no? Como el papalote, ¿no? Y así, o sea, eso es divulgación de la ciencia también. Pero ahorita que estamos viendo que para un tema en el que estamos todos inmersos es súper importante, pues empezaron a surgir muchos edutokers, ¿no? Y yo no me considero la gran divulgadora y también sigo aprendiendo, ¿no? Pero sí es muy importante, ya vimos también los científicos que es muy importante hablar de eso porque, por ejemplo, muchos medios de comunicación a veces no se acercan al experto, ¿no? Y escriben como entendieron el artículo o replican noticias de otras fuentes y la información pues no le llega correctamente al público en general, ¿no? Genial, qué bueno que haya gente como tú interesada en divulgar la ciencia y no solamente por el tema de la pandemia, porque yo platicaba con alguien, ojo, la COVID no es la única enfermedad en el mundo, se nos está olvidando. Es la que está atrayendo la atención de todos los medios de comunicación, atrayendo la atención de todas las industrias, en el comercio, las empresas, en todos los gobiernos, pero no es la única enfermedad, ¿no? ¿Tú crees que después de que todo esto pase, entiendo, escucho que me dicen que esto llegó para quedarse, pero de alguna manera se va a atenuar, ¿no? Sí. Cuando venga esa atenuación, ¿crees que desaparezca esta inquietud del público por enterarse de otro tipo de enfermedades, de otras maneras de protegerse? Por ejemplo, el tema de las vacunas, que hay muchas personas que se consideran negacionistas y que se niegan a creer en los beneficios de una vacuna, pues no son nuevos, no son por la vacuna contra la COVID, son de hace muchos años. ¿Tú crees que todo este crecimiento de un mercado, llamémoslo así, de un nicho que se abre para interesarse en la ciencia, ¿tú crees que esto, después de la pandemia o cuando se atenúen todo este tipo de temas, vamos a regresar a aquellos tiempos donde ya nadie se interesaba en información, sobre todo médica en este caso? Sí, no, pues esperemos que no. El que haya muchos edutokers exitosos, ¿no? Gente haciendo divulgación de la ciencia en TikTok demuestra que hay interés de las personas. Y pues
no, ahorita hablamos mucho de COVID, ¿no? Pero también tratamos de hacer otros contenidos, pues, científicos para que la gente siga interesada y además es algo que probablemente pueda suceder otra vez, ¿no? Que pasemos por otra pandemia, vamos a tener que aprender a vivir con la COVID, pero se va a convertir en algo más como la influenza, probablemente con lo que aprendamos a vivir y a través de las vacunas se controle. Podríamos aprender a vivir con el cubrebocas, ¿no? Y pues adoptar cosas que sucedieron en este año, como informarse, ¿no? De gente educadora científica, que los científicos sigan transmitiendo también la información de manera comprensible para todos y pues adoptar cosas que si tratamos de volver a la normalidad como la conocíamos antes, es que este año no nos sirvió absolutamente de nada, ¿no? No hemos aprendido nada. Sí, yo le digo a mucha gente, y lo he dicho aquí varias veces, que a mí no me gusta el término de la nueva normalidad, porque no lo considero normal, la realidad, porque no es normal y porque dentro de un tiempo va a regresar a lo que era un poco más normal. Yo lo considero más una nueva realidad, más que una nueva normalidad, porque cuando eres consciente de tu realidad es cuando finalmente te interesas en ella y si hay que moverse, pues buscas las herramientas para moverse de esa realidad que no te gusta. ¿Estarías de acuerdo conmigo con eso? Sí, sí, recalco, lo más importante es que hayamos aprendido algo de todo esto, ¿no? Que si volvemos a la realidad como la conocíamos hace 2 años, es porque no aprendimos nada. Sí, tienes razón, tienes mucha razón. Bueno, pues te agradezco mucho que te abras con nosotros y nos platiques todo este tipo de cuestiones. Y te invito a que nos vayamos a lo que finalmente, por lo cual convencí a Jessica que se una con nosotros en este episodio de Sana Distancia, porque todavía hay muchos mitos y hay muchas realidades que no son muy conocidas respecto al coronavirus o a la COVID o a las vacunas. Y me gustaría que una persona con ese talento para divulgar, con ese conocimiento, con ese interés en informarse y mantenerse siempre vigente, no nada más porque es su actividad de vida, sino porque se nota que es su pasión, pues que seas tú la que nos aclare estos mitos y realidades al respecto. ¿Te parece bien? Claro, claro. Vámonos con la primera, una de las más viejitas. Las famosas caretas, las caretas que utiliza la gente para protegerse según esto del contagio del COVID. Yo lo veo bien desde el punto de vista que pues no está de más exagerar un poquito. Sí. Creo que surgió a partir del miedo a que el contagio también provenga, que se logre, perdón, a través de los ojos, de vía ocular, no nada más respiratorio. Uh-huh. Pero de repente empiezo a ver gente que en lugar de usar tapabocas usan careta y ahí es donde viene el peligro. Entonces la pregunta concreta contigo ¿sigue siendo o no sigue siendo una medida útil el uso de la careta? Sí es útil en el sentido de que pues te ofrece una protección extra, ¿no? De hecho, ha habido algunos estudios donde viendo el comportamiento de la enfermedad en trabajadores de la salud, cuando agregan la careta o protección ocular, pues ven que también disminuyen los contagios en ese grupo de personas, ¿no? En trabajadores de la salud, que tenemos que entender que ellos están en una situación pues especial, ¿no? Están expuestos a pacientes todo el tiempo. Ahora, en la comunidad es útil porque te ofrece una barrera extra, ¿no? Hace que el aire alrededor de tu cara se mueva diferente y pues también evita que te estés tocando los ojos, ¿no? Pero sí es súper importante que nos quede claro que lo más primordial es el cubrirnos con el cubrebocas, ¿no? Del tipo que sea, mientras ajuste correctamente, porque eso nos protege en cierta medida a nosotros mismos de respirar aerosoles, partículas, pero también pues protege a los demás, es una medida de protección comunitaria. Y usar solo la careta sin cubrebocas no sirve para nada porque no estás protegiendo ni a ti ni a los demás. Deja salir de todas maneras tus aerosoles o como coloquialmente decimos tus babas que podrían traer pues el virus, ¿no? Si estuvieras enfermo.
Ok, o sea, podemos entender que el que lo quiere usar, que lo use, pero que no lo usen en sustitución del cubrebocas. Sí, no, para nada. Es mucho más útil, por ejemplo, si vas a estar platicando muy cerca, ¿no? Con otra persona, porque también aparte de que ofrece una barrera física para tus manos cochinas, es una barrera física para las gotas un poco más grandes, ¿no? Que se pudieran generar porque pues se van a pegar en la careta, pero no sustituye nunca, nunca al cubrebocas. Sí es una realidad entonces que se puede generar un contagio a través de los ojos, nada más que depende del ambiente en el que te encuentres, ¿no? Sí, depende de la exposición y así, y no es lo más común y aún no está bien descrito, pero sí podría llegar a suceder. Muy bien. Otra cosa, Jessica, he visto en tus redes y en las de otros médicos a los que sigo, que se hace una guerra campal en los comentarios entre que si ustedes dicen en repetidas ocasiones que a un año de la pandemia y a través de todo lo que se ha venido aprendiendo durante este año, se permiten aclarar que aquella creencia a principios de todo esto, de que te contagiabas básicamente a través del contacto con superficies, hoy ha quedado demostrado que no, que la forma más eficiente de contagio es a través de lo que respiras, o sea, es un virus que respiramos, ¿no? Y de repente veo que, híjole, pero es que ¿cómo puede ser? Entonces, si toco, entonces, ¿por qué me dicen que me lave las manos? Yo la verdad debo reconocer que yo todavía le tengo miedo a la mayonesa que compro en el súper porque dices, es que si alguien está enfermo y lo agarró, pues no vaya a ser. Pero vas entendiendo a partir de que te vas enterando de todos estos estudios que demuestran que hay cosas que se creían, ojo, creencias, que ahora se demuestra a través de un método científico que no. Pero ¿sabes qué? Creo que también ahí, y lo dijiste al principio, a lo mejor no han tenido esa habilidad de comunicarlo desde el punto de vista que lo ve la persona que tiene miedo. Entonces le cuesta trabajo creer, ¿no? Sí. ¿Qué es exactamente lo que hace pensar en un lenguaje coloquial a los científicos que el hecho de que te estés en contacto con las manos en superficies no es eficiente para que te contagies? Yo leía por ahí que hay un estudio que leí, creo que en CNN o en The New York Times, donde un médico decía que sí puede haber virus, pero que lo que estamos agarrando es básicamente lo que le podríamos llamar el cadáver genético del virus, pero que ya no tiene esa potencialidad de contagiarte. ¿Es eso o qué es exactamente lo que los hace decir, no te vas a contagiar por eso, de esta forma, pero por esta razón específica para que todo lo terminemos de entender y pasemos a lo que sigue? Sí, pues hay que entender que no sabíamos, ¿no? Al principio, pues era un virus nuevo, todos estábamos entendiendo qué estaba pasando y entonces el principio de precaución, pues estaba sobre todas las cosas, ¿no? Hay que prevenir todas las maneras posibles en que pudiera existir el contagio. Y se pensó que, pues el contacto con superficies contaminadas podía ser una vía de contagio principal. Sí, lo que comentas, pues es básicamente lo que estaría pasando, que estamos viendo cadáveres de virus entre comillas, ¿no? Sí hubo muchos estudios al principio de la pandemia que decían, el COVID vive tantas horas en cartón y tantos días en metal y no sé qué, pero en realidad como se hacen esos estudios es que ponen cantidades de virus muy grandes sobre estas superficies en condiciones muy específicas y después buscan el material genético del virus. Entonces, pues, o sea, sí encuentran todavía rastros del virus después de tanto tiempo, pero eso no quiere decir que el virus tenga la capacidad de infectarte, porque además, explicando un poquito cómo funcionan los virus, en realidad no se les dice que estén vivos, no se les considera organismos vivos, porque por sí solos no tienen la capacidad de reproducirse. Necesitan entrar a una célula y ocupar la maquinaria de esa célula, que en ese caso lo hacen con nosotros, con la infección, y utilizando la maquinaria celular se reproducen, ¿no? Y generan más copias y así es como pueden infectar. La mayonesa, ¿no? No va a tener células en donde el virus se pueda reproducir. La única forma en la que te podrías contagiar tocando una superficie sería si acaba de llegar alguien, le tosió a la mayonesa y tú vas y la tocas y después te tallas el ojo,
te chupas el dedo, te lo metes a la nariz. En realidad es una cosa que técnicamente nadie hace, ¿no? Y además que esa persona ya estaba contagiada, ¿no? Claro, además. Contagiada. Sí, o sea, que le haya tosido directamente a la mayonesa. Y obviamente eso lo evitamos si la persona está usando su cubrebocas en el supermercado, si tú tienes el cuidado de no tocarte la cara con las manos sucias. Sí, entiendo que yo te escuché decir una vez en tus contenidos. Ahora, si te sientes tranquilo haciéndolo y limpias todo, pues síguelo haciendo, pero no estás protegiéndote contra la COVID. Tal vez estás siendo una persona limpia, higiénica, con lo que guardas en tu casa, etcétera, etcétera, pero lo que estás haciendo, que es útil en materia de higiene, no quiere decir que sea útil contra la COVID, para que no nos confundamos y desviemos la atención a lo que es realmente útil, que ya está dicho no sé cuántos millones de veces, ¿no? Sana distancia, tapabocas, lugares bien ventilados, etcétera. Ahí es donde debemos concentrar nuestra atención para evitar el contagio del coronavirus o de la COVID. Sí, exactamente. Ese es el punto, que no nos enfoquemos demasiado en estar desinfectando todo, en los arcos sanitizantes, los tapetes sanitizantes, así como no es súper útil en materia de COVID lavar toda la despensa, tampoco es súper útil rociar a la gente de desinfectantes, o sea, eso no sirve en términos de controlar la pandemia, ¿no? Hay otras medidas que son mucho más útiles y en esas son en las que debemos enfocar nuestros esfuerzos. Claro que si te da tranquilidad lavar la despensa, hazlo, pero sin olvidarte que el no es lo más importante. Claro, lo entiendo perfectamente. Entonces vámonos a lo importante, a lo que sí es crucial que todos sigamos y entendamos. El tapabocas, pues se ha hablado del tapabocas N cantidad de veces, pero yo he visto mucha gente con tapabocas en una reunión, por ejemplo, por muy familiar que sea esa reunión, estás conviviendo con gente que no vive contigo, todos te terminan diciendo, ven que yo me cuido mucho, y todo el mundo dice, yo me cuido mucho. Y a la hora de ver que se cuidan mucho es porque ellos entendieron perfectamente la utilidad de que todos traigamos el famoso cubrebocas. Pero a veces creo que se nos olvida, por ejemplo, que están en una reunión, en un lugar cero ventilación, 4 o 6 horas, y se sienten seguros porque traen el cubrebocas, olvidándonos del riesgo que se corre también de convivir con mucha gente en un lugar cerrado. Y yo lo he platicado con muchos, y ya alguien me dijo, César, es que te preocupas demasiado, porque cuando se habla de esto es de que no se junten grandes cantidades de personas, pero mientras haya 6, 8 personas en el lugar, aunque esté cerrado, no hay riesgo. Eso es falso, ¿no? O por favor, acláralo. Sí, no. En este caso hay que medir los riesgos, ¿no? Ir sumando tachecitos, ¿no? O palomitas. Si una persona está infectada en ese grupo de 6 y están en un lugar encerrado, donde se van a estar acumulando sus aerosoles. Ahora pensemos que es una situación ideal, donde sí van a estar todos juntos en ese lugar cerrado, pero no se van a quitar el cubrebocas absolutamente para nada, ¿no? Y que están usando sus cubrebocas súper bien sellados alrededor de su cara, que les quedan muy bien, que son cubrebocas de calidad y que no van a tomar ni agua, ¿no? Eso no va a pasar, ¿no? Y además mucho sucede justo en los entornos familiares o con amigos, es donde nos confiamos, porque apelas a este sentido de, claro, o sea, vamos a hacer 4, 6, 8, pero todos nos cuidamos mucho, ¿no? Pues, ¿cómo te cuidas mucho? De verdad, ninguno de los 8 sale de su casa para nada, porque esa sería la única manera de cuidarse mucho, ¿no? En realidad, de no convivir con nadie para que pudieran estar medio seguros. Pero la verdad es que muchos tenemos que salir a trabajar, usar el transporte público, o sea, ya no estamos todos encerrados ni en cuarentena, ¿no? Entonces es dificilísimo como decir, claro que en ese entorno estás súper, súper seguro y no pasa nada. Estás es confiarnos confiado, demasiado. pero no estás seguro. Exacto, es confiarnos demasiado y lo vamos a hacer siempre en los entornos donde estamos con amigos, familiares. Si nos juntamos a comer, pues es un momento en el que no podemos usar el cubrebocas y entonces no es como... No nos podemos confiar porque ha habido casos, y seguro han visto en las noticias por ahí, que afortunadamente no han sido muchos, pero de familias completas contagiadas de COVID en un cumpleaños chiquito, ¿no? Donde todos se cuidaban mucho. Y pues pueden ser casos gravísimos. Sí, bastante lamentables por no aguantar la tentación. Entonces, tu recomendación, Jessica, es que si te vas a reunir, ya sea por una cuestión de trabajo, por una cuestión social,
tratar de hacerlo en un lugar abierto con tapabocas y sana distancia y nadie corre riesgo, ¿no? Sería un riesgo muy bajito, tenemos que considerar como varios factores. Si nos vamos a reunir, pues lo ideal sería evitar en lo posible todavía las reuniones, porque estamos en un momento en el que no hemos salido de la contingencia que llevamos todo este año, ¿no? Pero si va a ser el caso, pues sí, priorizar espacios abiertos donde se dispersan mucho mejor los aerosoles, que es lo que se puede acumular en un espacio cerrado. Y de todas maneras, utilizar el cubrebocas, tratar de mantener en lo posible la distancia, sobre todo si se van a quitar el cubrebocas para algo, ¿no? Y esa sería como la situación más segura, ¿no? En la que te podrías poner en un espacio abierto con cubrebocas y sana distancia, con sus Sí, dicen caretas incluso. que nada es seguro. Yo diría que más segura sería la menos insegura, por llamarlo así. Porque la más segura pues es no reunirte y punto, ¿no? Sí, exactamente. Oye, y eso me hace pensar, por ejemplo, en el transporte público, en las estéticas, en los salones de clases, en las oficinas. Ahora que en Chiapas, por ejemplo, están vacunando ahorita ya a todos los maestros con miras de que los niños regresen a clases después de verano. Sigue habiendo un riesgo, o sea, no quiere decir que ya Altísimo. pasó el tiempo, ya se acabó, no, para nada. Claro, entre más gente vacunada, pues menos las opciones o las menos las probabilidades, pero todos sabemos que las cifras de vacunación en México pues están muy por debajo de lo que quisiéramos. Entonces, sí sigue siendo un motivo de cuidado, ¿no? Cuando estás en el transporte público, pues tapabocas, careta, traje de buzo, lo que puedas, porque estás en un lugar muy mal ventilado, con mucha gente y en lugares y en espacios sumamente reducidos, pues hombro con hombro. Entonces, es imposible pensar que no hay riesgo en una situación como esa. Una estética donde hay 4, 6, 8 personas en espera, más los que se están cortando el pelo. Entonces, hay que mantener la atención en eso, ¿no? Y todo tiene que ver con las famosos aerosoles. Sí, exacto. Ya sabemos que la vía principal de contagio de la enfermedad es vía aérea, ¿no? Ya sea mediante gotitas pequeñas, que son más bien gotitas más bien más grandes, que son las que van a llegar a 2 metros de distancia, ¿no? Y son mediante las cuales podrías contagiar a una persona hablando contigo de cerquita, pero también hay gotitas pequeñitas que son las que se acumulan en el aire. Utilizando el cubrebocas disminuimos la cantidad de esas gotitas. Las más grandes se van a quedar atrapadas en el cubrebocas y las más pequeñas disminuyen en la cantidad que pueden escapar. Pero eso depende de pues qué tan bien ajustado tenga su cubrebocas cada persona, ¿no? Con la ventilación, lo que facilitamos es que esas gotitas se dispersen y eso es bueno. A veces la gente piensa, ay, no es que se dispersan, me van a llevar el COVID hasta mi casa si entra el aire. No, no. A lo que ayuda justo es a que no se acumulen, ¿no? La ventilación. Y por eso la recomendación es que tengas ventilación encontrada, ¿no? Una ventana de un lado y la puerta si la puedes abrir en el lado contrario, porque así haces que circule el aire, se acumulen menos los aerosoles. Con la distancia. Ojo pues, con obviamente. eso, porque también he visto un mito ahí. Perdón que te interrumpa, Sí, Jessica, sí, no pero yo he escuchado gente que dice no salgo porque pues dicen que el COVID está en el aire. No, para empezar no es el COVID, es el virus. Pero no está en el aire, está en las personas, ¿no? O sea, exacto, hay que cuidarnos de las personas. Aire, pero es un virus que está en las personas, no que ande por ahí en el aire circulando, porque alguien tosió. Sí, pues volvemos a lo que decíamos, necesita de las personas para reproducirse, ¿no? Y pues una persona enferma hablando, platicando, cantando en un lugar cerrado, pues hace que se acumulen esos aerosoles llenos de virus. También es importante por eso el tiempo de exposición. Si vas a tener que estar en un lugar cerrado, por ejemplo, ir a la estética, pues a lo mejor espérate afuerita, ¿no? Donde está más ventilado y entras a lo que vas y de preferencia pues en un lugar donde no estén permitiendo que se acumule la gente adentro mucho tiempo, que todos estén usando su cubrebocas y tienen ventilación mejor. Y pues lo mismo en el transporte público, ¿no? Acá en Ciudad de México es difícil, ¿no? Y a veces los trayectos son largos y pues sí son espacios cerrados, pero pues también por eso se trató de hacer que las empresas difirieran sus horarios de entrada y salida para evitar horas pico. Yo sí he visto que ha funcionado un poco al menos. Y pues el tiempo de exposición también es súper importante. Si ya tienes que estar en una reunión por algo que es inevitable,
pues que sea lo más corta posible, ¿no? ¿Cuánto más o menos pudiéramos pensar que es corta posible? 5 minutos. Uy, menos de 15 minutos, sí. Sí, porque pues tuve poquito tiempo, nada más 2 horas, ¿no? Sí, no, ahí ya es un riesgo alto. Oye, Jessica, vámonos a las vacunas, ¿te parece bien? Claro. El tema de las vacunas también ha generado muchos mitos y que ustedes, los que se dedican a esto, han venido aclarando. Yo tengo por ahí algunas que he escuchado mucho, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la eficacia de las vacunas. Dicen que la vacuna A, por no mencionar marcas, tiene una eficacia de tanto por ciento, que la vacuna B tiene una eficacia de tanto por ciento, la vacuna C tiene una... ¿Qué quiere decir esa eficacia? Quiere decir que de cada 10 personas, si la eficacia es del 70%, las otras 3 de todos modos se van a enfermar. ¿O qué quiere decir el tema de la eficacia? Lo tenemos que ver como una reducción de riesgo. Cuando las vacunas están estudiando, que algo también que hay que aclarar es que no están experimentando con nosotros, las vacunas que nos llegan y nos están aplicando ya pasaron por todas las fases de estudio clínico necesarias para que lleguen al público en general. En la fase 3 de los estudios clínicos, normalmente lo que se hace es, en este caso, vacunar a miles de personas y se tiene un grupo control y más bien un grupo vacunado y un grupo placebo. Entonces a los vacunados les ponen la vacuna, al placebo les ponen otra cosa, ¿no? Y ahí se compara, pues, cuántas personas enfermaron en cada uno de los grupos. La diferencia, se hace un cálculo estadístico, pero básicamente la diferencia entre las personas que se vacunaron, que se enfermaron en cada uno de los grupos, es de donde se saca el cálculo de la eficacia y lo tenemos que ver como una reducción de riesgo. Por ejemplo, una eficacia del 70% quiere decir que tienes un 70% menos de riesgo de enfermarte si estás vacunado a que si no lo estuvieras, que es lo que pasa en el grupo placebo, ¿no? No tiene nada que ver con que voy a esperarme a la otra vacuna, porque yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que me van a poner la CanSino, por decir una cosa. Y no, pues mejor me espero a la Pfizer, porque esa no tiene nada que ver con... No, y además no estamos en un momento de esperarnos, ¿no? Me preguntan muy seguido, ¿cuál es la mejor vacuna? Si tú pudieras escoger, ¿cuál te pondrías? La primera que me ofrezcan, ¿no? La porque disponible además, en ese momento. Sí, exacto, la que me toque. Porque normalmente el porcentaje de eficacia que se hace muy famoso, que si del 60, 90, 70, habla de desarrollar enfermedad leve. Y en realidad eso no es lo más importante. Lo más importante es que las vacunas nos protegen para desarrollar enfermedad grave, ¿no? De acabar en el hospital, de acabar en una unidad de cuidados intensivos, de morir. Y la eficacia de todas las vacunas, en ese sentido, está por arriba del 85-90%. Todo en la vida es un riesgo, ¿no? Pero las vacunas nos ayudan a reducir ese riesgo de enfermar gravemente y de morir. Y entonces pasamos de que una persona que tiene muchas comorbilidades, ya sea por edad, por enfermedades extras, pasen de poderse poner muy graves o morirse o acabar en la UCI o acabar con muchas secuelas, a que si están vacunadas van a pasar a tener pues algo más similar a una gripa, un COVID leve, y lo van a poder pasar en su casa y curarse sin ningún problema en lugar de acabar en el hospital. O asintomático, ¿no? Exacto. Entonces, sí, eso es lo más importante de las vacunas y por eso no vale la pena decir, no, pues me espero a la que sigue. Tal vez no tengas oportunidad de esperarte a la que sigue, ¿no? Es una de las dudas que he visto yo también mucho en las redes que dicen, si yo ya recibí mis 2 dosis, sobre todo adultos mayores que ya recibieron la primera y la segunda dosis de su vacuna, si yo ya recibí estas 2 dosis, ¿quiere decir que ya no me contagio ni contagio a los demás? Todavía te puedes contagiar, pero vas a tener una enfermedad más leve y por lo tanto, como todavía te puedes contagiar, podrías contagiar a alguien más. Es correcto. No todas las vacunas tenemos datos, ¿no? Para poder decir si reducen también en un X porcentaje incluso la enfermedad sintomática. Y por eso tenemos que asumir que de todas maneras nos podemos enfermar, ¿no? Y tenemos que seguir con las medidas, aunque ya estemos vacunados con las 2 dosis y haya pasado suficiente tiempo, por seguirnos cuidando a nosotros mismos, pero también por cuidar a las otras personas que no están vacunadas y que nos rodean. Sí, ya eso solamente va a suceder, entiéndolo así, cuando ya podamos hablar de la famosa inmunidad de rebaño, ¿no? Cuando la mayoría de la población esté
vacunada y haya desarrollado los famosos anticuerpos. Exactamente. Por ejemplo, en Israel, donde han vacunado a muchísimas personas, ya tienen arriba del 60%, me parece, o más o menos entre el 50 y el 60% de personas vacunadas, y entonces ya están empezando a relajar un poquito las medidas, y no del todo. Están dejando de usar cubrebocas en espacios públicos abiertos, ¿no? Pero aún así en espacios cerrados es obligatorio el uso de cubrebocas. Pero pues ya con un 60% de su población vacunada han pasado de pues tener muchos casos, muchas muertes, a prácticamente no tener muertes y a tener poquititos casos reportados todos los días. ¿Cuánto tiempo pasa, Jessica, para que logres generar esos anticuerpos, esa inmunidad? Porque también hay otras personas que viven con el mito de que ya me vacuné, ya estoy. No, tu cuerpo tiene que generar esa respuesta que no sé, ahorita nos lo aclararás cuánto tiempo debe pasar, debemos esperar para poder considerar que ya tenemos cierta inmunidad. ¿Cuánto tiempo más o menos estamos hablando? Varía de persona a persona porque así es la biología, pero podemos hablar de un promedio de 2 a 4 semanas. Entonces, para irse a la segura, yo me esperaría 4 semanas y después de la segunda dosis. Casi todas las vacunas, excepto la de CanSino, de las que se están aplicando en México, son de 2 dosis. Y las eficacias de las que hablábamos están reportadas cuando ya tienes tu esquema completo y 2 a 4 semanas después de la segunda dosis. En lugares como en Chile, por ejemplo, que también empezaron a vacunar rapidísimo a las personas, pero también empezaron a relajar las medidas rapidísimo. O sea, rapidísimo estamos hablando que tienen el 20-25% de su población vacunada. O sea, ni siquiera es la mayor parte de la población. Y pues empezaron a salir de vacaciones, a reunirse con una sola dosis de la vacuna y no habían pasado ni 2 semanas. Todavía te puedes enfermar y entonces por eso hay mucha gente hospitalizada que ya estaba vacunada, entre comillas, pero pues que todavía no tenía ni su esquema completo ni había pasado el suficiente tiempo. Yo he visto una duda de las personas que ya se vacunaron, sobre todo, que te dicen, tienen miedo de que ya recibieron la primera dosis de la vacuna fulana de tal y que creen que les van a poner la segunda dosis de otra marca. ¿Esto hasta dónde es relevante, cierto o falso? Es falso, por eso las campañas de vacunación se están haciendo pues por ciudades, ¿no? O en el caso de la Ciudad de México, que es un lugar muy grande, pues se hacen por alcaldías, ¿no? E igual en los diferentes estados, pues por municipios. Y se planea, obviamente, pues así se compran incluso las vacunas, ¿no? Si te trajeran, no sé, 200 dosis de Pfizer, eso quiere decir que vas a poder vacunar solo a 100 personas con esas 200 dosis, porque la primera y la segunda deben de ser de la misma marca. Se está estudiando combinarlas, pero todavía no tenemos datos para hacer eso. Entonces, su primera y segunda dosis tiene que ser de la misma marca y en casi todos los casos es exactamente la misma vacuna. Para lo que sirve poner las dos es exactamente la misma composición, pues lo que tiene la primera y la segunda dosis. Y para lo que sirve poner las dos es para que tu sistema inmune tenga un refuerzo, recuerde contra lo que tiene que pelear, digamos, y pues la respuesta sea mucho más robusta. El único caso donde no son exactamente iguales es en la vacuna Sputnik, que la primera es con un vector de adenovirus 26, se llama, y la segunda es con un adenovirus 5, que también es un vector. Por eso son de diferentes colores, si lo han llegado a ver por ahí en las noticias, una tiene tapita azul y la otra tiene tapita roja, porque ahí sí son diferentes, entre comillas, pero también sirve como un refuerzo la segunda dosis y las dos siguen siendo de la misma marca, son Sputnik. He escuchado algunos laboratorios, bueno, no he leído en noticias que algunos laboratorios están analizando, no están diciendo que ya, están analizando la opción de una tercera dosis, sobre todo por el tema de las variantes. Lo tenemos que ver en realidad como un refuerzo, porque siento que mucha gente escuchó tercera dosis y lo primero que pensó fue, pues no, que 2, entonces no sirve, ¿no? Pero en realidad lo tenemos que pensar como un refuerzo y está bien. O sea, si lo queremos ver en un caso en el que ya vivimos todo el tiempo, pues sería como en la influenza, que todos los años nos estamos poniendo un refuerzo de la vacuna de influenza y en realidad se hace justamente porque el virus cambia cada año. Entonces se analiza pues cuáles son las variantes o las cepas que principalmente están circulando en la población y se ajusta la vacuna
para que sea protectora contra esas variantes principales del virus de la influenza. Lo mismo va a pasar en el caso de COVID, porque es un virus que tiende a mutar mucho. Hemos hablado de 3 variantes principales, ¿no? Que si la británica, la sudafricana, la brasileña, pero en realidad se han generado muchísimas, simplemente esas son las más importantes. Ahorita está surgiendo una muy fuerte en India. Vamos a empezar a escuchar noticias sobre eso. Y eso es normal que suceda. Entonces lo tenemos que ver como un refuerzo y está bien. No es porque las vacunas que estamos recibiendo ahorita no sirvan, sino porque, como comentábamos al principio, pues vamos a tener que aprender a vivir con esto y una manera de vivir con ello y eventualmente tratar de erradicarlo, pues es vacunándonos todos con estos refuerzos que todavía no sabemos cada cuánto van a tener que ser, pero es altamente probable que suceda. Sí, por esa razón escuchamos tantos médicos y a tantos científicos hablarnos desde hace muchos meses, cuando se oía y se hablaba de que ya llegó la vacuna, ya viene la vacuna, y veíamos videos de los grandes trailers de FedEx que ya venían las vacunas, y muchos médicos decían, hey, qué bueno, genial, es una noticia sin precedente, jamás había surgido una vacuna tan rápido, tan pronto, gracias a esta tecnología, bla, 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 pero, hasta hoy, la mejor vacuna es el cubrebocas, y de ahí hasta ahorita creo no ha cambiado, ¿verdad? Sí, siempre lo más importante va a ser la prevención. Y la manera, pues, que ya estamos hartos y demás, pero la más sencilla de prevenir al día de hoy, pues es con las medidas que ya conocemos, el cubrebocas, la distancia, evitar reuniones, la ventilación. Y ya incluso están surgiendo pues formas en que podemos medir si estamos protegidos de manera más o menos indirecta, ¿no? Como los medidores de CO2 en las escuelas, que todavía no es seguro regresar a las escuelas, pero si se quisiera implementar una medida, pues no es comprar túneles sanitizantes, ¿no? Es comprar medidores de CO2 para ver si se está acumulando el CO2 y eso nos habla de que pues el aire que está circulando ya estuvo en los pulmones de alguien. Sí, no tienes razón, era una de las preguntas que tenía para ti, Jessica. ¿Cuál es la utilidad del medidor de CO2 en lo práctico, en lo real? O sea, el medidor de CO2 se inventó para X cantidad de fines, ¿no? Pero hoy día ha resultado una herramienta útil. ¿Cuál es esa utilidad que tiene traer un medidor de CO2, por ejemplo, en un salón de clases? Justo eso. Cuando nosotros respiramos, al momento de exhalar, pues exhalamos CO2. Entonces, si el CO2 se empieza a acumular en un espacio cerrado, nos habla de que el aire que estamos respirando ya estuvo en los pulmones de alguien más. No necesariamente, no es una medida directa, ¿no? De que hay virus en el aire. Si la gente está utilizando su cubrebocas, pues podemos pensar que ese virus no se está escapando, ¿no? Se quedan las gotitas atrapado en el cubrebocas. Sin embargo, pues es una medida indirecta y si se empieza a acumular mucho el CO2 es porque hay demasiadas personas en ese lugar y no está lo suficientemente bien ventilado. Hablamos más o menos de unas 700 partes por millón. Cuando rebasa estas 700 partes por millón, pues es que ya se está acumulando demasiado el aire en ese lugar y tendríamos que ventilar. Y en realidad la ventilación funciona bastante bien, o sea, se hace bastante rápido, se dispersa, ¿no? Entonces, en eso se debería de estar invirtiendo en lugar de andar comprando túneles para rociar a la gente, ¿no? Si está bien, exacto, el tapete tampoco sirve para nada porque pues en ese caso, o sea, ya vimos que no se transmite por la mayonesa, pues mucho menos vas a lamer el piso o tocarlo y después agarrarte me dio los ojos, risa, ¿no? cuando le respondiste a alguien en tus redes sociales, te preguntaban que si se podían contagiar por lamer el teléfono del amigo y le decías, yo no sé de gente que preste el teléfono para que los demás lo tengan que lamer, sí, ¿no? Claro, ¿no? Y también dicen, bueno, pues entonces si no me puedo contagiar por las superficies, ¿para qué me tengo que lavar las manos? Porque siempre ha sido importante lavarse las manos, no solo en el caso de COVID, ¿no? A veces se nos olvida, ¿no? Pero volviendo un poco a lo de la influenza, por ejemplo, hace 9, 10 años que sucedió esto de la influenza, tú no veías botes gigantes de gel antibacterial en los tacos de la calle. Eso no existía. Y después de la influenza, pues ya hasta a los taqueros se les hizo costumbre, ¿no? A los puestos de la calle tienes ahí, pues porque la higiene de manos también se llamó mucho la atención en ese momento. Siempre ha sido importante para evitar muchas enfermedades. Lo que les comentaba también
en uno de mis videos, que fue con los que hizo que explotara como la red social, es ¿a poco no se han dado cuenta que todo este año que llevamos de pandemia no se han enfermado menos, tanto del estómago como de gripa? ¿Por qué? Pues porque se lavan más las manos y usan cubrebocas. Ya no se andan pasando la gripa entre personas, son mucho más limpios a la hora de comer, ¿no? Entonces, por eso es importante. Pero en particular para COVID tenemos que poner atención en las medidas de los aerosoles y demás, y para eso nos sirve el medidor de CO2. Te agradezco muchísimo, Jessica, toda esta información. Yo te digo Jessica, pero todo el mundo lo va a encontrar en redes sociales como La Kimishi. La Kishimishi. La Kishimishi. Ahí vamos a Ay, poner. perdónenme. Como les digo, la gente que divulga la ciencia tiende a complicarnos la vida, como por ejemplo su nombre. La Kishimishi, ¿no? Sí. Y te veo mucho más activa en TikTok que en otras redes, me imagino que es tu favorita. Sí, pues es donde hay como un nicho de gente que quiere aprender, pero pues igual me pueden encontrar en Facebook. En Facebook reposteo también la mayoría de los videos de contenido científico, en Instagram, en Twitch, por eso que decías que sí de gamer, pues a veces también. Sí, quiero que sepan que también es gamer, aunque lo niegue. Cuando ustedes quieran saber si una persona es gamer, pregúntenle, y si lo duda un segundo y luego te dice que no, quiere decir que es muy, muy gamer. Y veo que es tu caso. Te agradezco mucho el tiempo, Jessica. No, muchas gracias a ti por la invitación y espero que les sea muy útil la información, y cualquier cosa pues me pueden encontrar igual en mis redes sociales y ahí tratamos de seguir informando todos los días. Espero que sigan creciendo tus redes, esa comunidad es muy importante. Si estas mujeres, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue su nombre, la que tiene más millones de seguidores en Instagram. Uy, varias. Bueno, si todas ellas tienen 8, 40, 60 millones de seguidores, pues también deberían las personas como tú, que además de hacer entretenido el contenido, hacernos reír, también nos deja información muy, muy, muy válida. Así es que muchas ojalá gracias. y sigas creciendo y creciendo y creciendo. Y ya cuando llegues a ese nivel de las Kardashians, ojalá sigas hablando. Claro que sí. Sí, pues acá la idea es que crezcamos juntos y seguir aprendiendo. Te agradezco mucho. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Bye. Caminando la tenemos todas las casas. El tipo de casa que tuve, El amor es la llave que abre todo. ¿Por qué no está Lisa ahí? Lisa tiene que estar ahí. En el mundo de las empresas existimos para